Bien, vamos a leer en Efesios capítulo 3. Vamos a considerar en esta tarde con la ayuda del Señor los versículos 14 a 21. Tenemos aquí la segunda oración del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. La primera oración la vimos al final del capítulo 1, donde él ora por el entendimiento espiritual de los efesios. Y vimos en el capítulo 3, versículo 1, que él empieza ese capítulo habiendo considerado todas esas figuras que vimos acerca de la Iglesia Universal en el capítulo 2, el tremendo proyecto espiritual que Dios está realizando en esta dispensación de la gracia. Y vimos el versículo clave del capítulo 2, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces está hablando de los judíos con todo su rechazo y odio hacia los gentiles. Los judíos y los gentiles han sido puestos por Dios. Los creyentes de esta dispensación, sean judíos o gentiles, han sido puestos por Dios en un mismo cuerpo. Lo llamamos a veces la iglesia total, porque incluye a todos los verdaderos creyentes de esta dispensación, desde el Pentecostés hasta el rapto. A veces se le llama la iglesia dispensacional porque dura toda la dispensación, no así algunas iglesias locales que se destruyen por divisiones, mal testimonio, etc. Pero bíblicamente el apóstol Pablo le da el nombre de el cuerpo de Cristo, y cuerpo en un sentido místico o espiritual. Entonces este cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, el cuerpo está compuesto de judíos y gentiles. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y él parece que iba a orar allí, pero de repente, guiado por el Espíritu Santo, él abre un paréntesis. Y vimos que no solamente es un paréntesis literario, que va del versículo 2 al versículo 13, pero en este paréntesis literario, Pablo habla del paréntesis en el programa profético de Dios, en donde ahora Dios ha revelado el misterio de la iglesia, un misterio que no conocían otras generaciones, como Noé, Abraham, Isaías, Daniel, etc. Entonces, él termina este paréntesis en el versículo 13, y ahora sí, se vuelve al asunto de orar por los efesios, y él dice en el versículo 14, vamos a leer la sección, versículos 14 a 21. Esta es una oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, o sea, el Santo Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, versículos 14 a 19, la oración del apóstol Pablo incluye una petición. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y del 14 al 19, él va a pedir por particularmente 4 cosas que él desea para los efesios. Y en los versículos 20 y 21, en vez de pedir, ahora él va a adorar. Es lo que llamamos una doxología. Entonces, versículos 14 a 19, Pablo está rogando por los efesios, pero en los versículos 20 y 21 Pablo está adorando. Toda oración, sea una oración general, sea una petición, una rogativa, una intercesión, toda oración debe incluir adoración. Ahora, Pablo dice en el versículo 14, por esta causa, o sea, en vista del tremendo proyecto que está realizando Dios, poniendo a judíos y a gentiles posicionalmente en un mismo cuerpo místico, por esta causa, ahora yo voy a orar por ustedes para que lo que es posicional se haga experimental. Y toda doctrina en la Biblia, en el Nuevo Testamento, toda doctrina tiene como propósito la práctica en la vida diaria. Es un peligro conocer ciertas doctrinas, pero no practicarlas. Mi papá, ya con el señor Donald Alves, se llamaba él, vivió muchos años allá en Venezuela. Él muchas veces exhortaba a los creyentes a decir, no que ya fui bautizado, sino que soy bautizado desde el día tal. O sea, estoy viviendo la realidad de lo que significa el bautismo. En el caso del bautismo, significa nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. O sea que cuando murió Cristo, Dios me vio morir con Él. Cuando fue sepultado, Dios me vio sepultado con Él. Por eso tuve que ser hundido completamente debajo del agua. Y cuando Cristo resucitó, y este domingo pasado históricamente, el tal llamado Domingo de Gloria, bueno, si el erudito Haroldo Honer tiene razón, el domingo pasado se cumplieron 1990 años de la resurrección de Cristo. O sea, estamos a casi 2000 años de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, Pablo dice, por esta causa, ahora yo voy a orar a la luz de todo lo que les he dicho en los capítulos 1, 2 y 3 hasta el 13, ahora voy a orar para que esto se haga realidad de una manera muy patente, muy real en sus vidas. Y esto es una excelente manera del apóstol Pablo en concluir el capítulo 3 de Efesios, porque abróchese el cinturón, creyente, cuando lleguemos al capítulo 4, en los capítulos 4, 5 y 6, vamos a ver asuntos sumamente prácticos de la vida diaria. Van desde no robar, no mentir, no airarnos el uno con el otro, maridos amando a sus mujeres, esposas sujetas a sus maridos, creyentes en pie de guerra
tomando la armadura de Dios para no ser vencidos por el diablo en el día malo. Entonces 4, 5 y 6 vamos a ver que son capítulos de mucha experiencia. Si 1, 2 y 3 han sido de mucha doctrina, 4, 5 y 6 van a ser de mucha práctica, mucha experiencia. Ahora él dice, doblo mis rodillas. Ahora, en la Biblia hay algunos que oraron de pie. El judío acostumbraba orar de pie. Leemos de David orando sentado, por ejemplo. Leemos de Cristo orando en Getsemaní postrado sobre su rostro. Sugiero que en las reuniones públicas lo más conveniente es orar de pie, en alta, clara e inteligible voz, para que sea obvio a toda la congregación quién es el que está orando y qué es lo que está diciendo. Pero en privado, una excelente manera de reconocer nuestra humildad y sumisión al Señor es de arrodillarnos. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que dice que para orar tenemos que estar arrodillados. Uno puede orar caminando. Nada más le sugiero que lo haga con los ojos abiertos para que no choque contra el poste y la persona en el centro piense que está loco. Pero, o manejando. Recuerdo la historia de una familia que iba de viaje y mamá sacó una merienda para que todos pudiesen comer en el camino, y papá al volante dijo, bueno, antes de comer vamos a darle gracias a Dios por esto. Y mientras manejaba en la autopista, él le dio gracias a Dios por los alimentos. Y Juanito, su hijo, aprovechó la oportunidad, seguramente muchos lo habían regañado a él por esto, dijo, papá, no cerraste tus ojos. Bueno, menos mal que papá no cerró sus ojos porque iba al volante. Entonces, William MacDonald en su excelente comentario, él dice que si no es físicamente, lo de estar postrados o doblegados ante el Señor debería siempre expresar la actitud del alma. Entonces, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vimos ya en el capítulo 1. Lo mencionamos de nuevo. Este es un tremendo privilegio que tenemos nosotros, los creyentes de esta época, que no lo tenían los creyentes de la antigüedad. Ellos se dirigían a Jehová de los ejércitos, se dirigían a Dios, se dirigían a Jehová Sabaoth, Jehová Rohi, por ejemplo, Jehová es mi pastor, David dijo en el Salmo 23, pero por excelencia, el nombre que usamos nosotros al dirigirnos a Dios es el de Padre. Hemos sido adoptados, hijos suyos, y como vimos al final del capítulo 2, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, esto nos da algo del tremendo privilegio que es nuestro, poder dirigir nuestra atención al cielo y orar al Padre. Ahora quiero enfatizar esto. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No oramos al Espíritu Santo, no oramos al Señor Jesucristo. Esteban es una excepción en Hechos 7. Él habló directamente a Cristo, pero estaba siendo apedreado. En el caso de él, Dios le permitió ver al Señor Jesucristo de pie en el cielo para recibirlo una vez muerto. Pero en la época en que vivimos, desde Pentecostés hasta ahora, lo característico es orar al Padre. Mucho menos no oramos a San Judas Tadeo, como se ve en el periódico, o a ningún santo, no oramos a María, dirigimos nuestras oraciones al Padre. Ahora es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero debido a la obra de Cristo en la cruz y la salvación que tenemos en Él, también es nuestro Padre. Y dice el versículo 15,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, hay diferencia de opinión aquí. Algunos piensan que esto significa todos los ángeles en el cielo y todos los creyentes en la tierra. La palabra familia en el griego es la palabra patria, muy similar a pater, a padre. Entonces, creo que lo que está diciendo Pablo es que la familia de los santos, que vimos en el capítulo 2, versículo 19, esta familia, esta iglesia que Dios ha formado, se puede encontrar en dos ubicaciones diferentes. Parte de la familia está aquí sobre la tierra, como ustedes, Efesios, y otra parte de la familia ya está en el cielo, como Esteban, a quien me acabo de referir. Entonces, nuestro Padre, nosotros tomamos nuestro nombre, así como los hijos toman el nombre de su padre, usualmente hablando, nosotros los creyentes formamos parte de Dios como nuestro Padre, formamos parte de la familia que es de Dios, nuestro Padre. Se puede ver también que Dios como Padre es el ejemplo a cualquier familia. Entonces, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Entonces aquí viene la petición. Pablo está pidiendo al Padre que Él les dé a los efesios conforme a las riquezas de su gloria. Ahora hemos visto que Dios es rico en misericordia, lo vimos en el capítulo 2, hemos visto también que Dios es rico en gracia, lo vimos en el capítulo 1, ahora estamos viendo las riquezas de su gloria, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Un ejemplo es que, por ejemplo, si yo fuera millonario y yo le doy a alguien 10 pesos, yo estoy dándole de mis riquezas. Pero si yo le doy 1,000,000 de pesos, yo le estoy dando conforme a mis riquezas. O sea, Pablo está está expresando lo benevolente, lo bondadoso que es Dios, y en sus infinitas riquezas en gloria, Él puede darnos conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces aquí está la primera parte de la petición. Pablo está orando para que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Ahora, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno aprende de diferentes hombres. Por ejemplo, el hombre viejo. Eso fue lo que heredamos de Adán. Esa es la parte que ahora tenemos que se llama la carne, que consiente todavía el pecado. El hombre viejo es el que se enoja indebidamente. El hombre viejo es el que quiere otra vez emborracharse. El hombre viejo es el que disfruta las fiestas mundanas. El hombre viejo es el que tiene la mala maña de mentir o de robar. Vamos a ver esto en el capítulo 4 y 5. Entonces, el hombre viejo es pecaminoso. Eso fue lo que heredamos de Adán. Y cuánto quisiéramos que Dios nos hubiese quitado el hombre viejo al momento de ser salvos, pero no. Él nos dio un hombre nuevo, una nueva naturaleza. Entonces, en el interior del creyente hay este conflicto constante. Y el hombre interior es básicamente lo mismo que el hombre nuevo, pero voy a leerle 3 citas en cuanto al hombre interior. En Romanos capítulo 7, versículo 22, que es un pasaje donde Pablo ilustra muy claramente esta lucha que hay en el interior del creyente. Dice el versículo 22 de Romanos 7, según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, a mi hombre interior le gusta mucho cantar himnos. Sí, al hombre viejo le gustan las canciones del mundo, pero al hombre interior le gusta cantar los himnos. Al hombre interior le gusta mucho orar. Al hombre interior le gusta mucho leer y meditar en la palabra de Dios. Pero él dice en el versículo 23 de Romanos 7, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Pablo termina ese capítulo diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No es excusa, pero todo creyente tiene esta lucha. Su hombre interior lucha con el pecado y con la carne. El otro pasaje, y este es muy bonito, muy consolador, especialmente para uno como yo, que ya es viejito, 2 Corintios capítulo 4. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Entonces empiezan a salir canas, empiezan a aparecer arrugas, empieza uno a no poder hacer trabajos tan arduos como antes. Entonces Pablo dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, aunque el creyente vaya envejeciendo físicamente, el deseo de Dios es que se vaya enriqueciendo espiritualmente. Y como mencionamos en oración, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que el hombre interior sea fortalecido, aquí en Efesios 3, 16. ¿Cómo va a ser esto? Por su Espíritu, o sea, por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, fíjese, aquí tenemos en Efesios otra mención de la Trinidad. Versículo 14, el Padre. Versículo 16, es el Espíritu el que nos va a fortalecer. Y versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, quizás alguien pregunte, bueno, ¿por qué Pablo está pidiendo que Cristo habite en los corazones de los efesios? Si yo pensaba que al momento de recibir a Cristo, Él vino a morar en mi corazón, como cantamos el himno, Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Sí, es muy cierto, el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo como Salvador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron morada en nuestros corazones. El Señor Jesucristo mencionó eso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando Él dijo, vendremos y haremos morada en Él. Entonces sí, muy definitivamente, lo vimos en el capítulo 1 de Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El momento de recibir a Cristo por medio del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en el corazón del creyente. Pero aquí el tema es que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La idea aquí no es nada más de que Él está en nuestro corazón, pero la pregunta, y por esto Pablo hace esta oración, es, ¿está Él a gusto en mi corazón? ¿Se siente Cristo como en casa? ¿O lo tengo arrumbado como si fuera, y quiero hablar con reverencia, en la esquina porque compañeros de la escuela o del trabajo o cosas del mundo o vaivenes de la vida me están llamando más la atención?
Entonces, por eso Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ahora, como ustedes saben, en la vida, debido al servicio para el Señor, me ha tocado viajar muchísimo. Y tengo que confesar que llego a algunas casas, a algunos hogares, me muestran la recámara donde voy a pasar 4, 5, 6 semanas durante predicaciones del Evangelio y me siento como en casa. Me han apartado lugar para colgar la ropa, tengo unos cajones para poner mis cosas, un escritorio para poder estudiar durante el día, prepararme para la reunión de la noche, una silla, etcétera, etcétera. Pero yo he estado en otras casas donde abro el closet y no hay ni un centímetro cuadrado libre para poner una camisa, no hay un gancho para colgar un pantalón, no hay dónde sentarme, tengo que sentarme en la cama y pues pasando horas y horas estudiando, uno no se siente a gusto, uno no se siente en casa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo habite, que Cristo more, que Cristo se sienta como en casa por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora aquí Pablo va a echar mano de una figura de la agricultura, arraigado, que seamos como árboles que plantados están brotando raíces profundas. Ese es el Salmo 1, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y cimentados, no es la agricultura como arraigados, cimentados es la arquitectura. Este es el cimiento. Y me imagino la tremenda construcción que vi allá en Magdalena y en todo lugar. Tan importante es el cimiento. A veces se invierte mucho dinero, especialmente si el terreno es un lodazal. Me tocó una vez ayudar a un concuño mío a construir una casa allá en el Canadá y empezamos bien en el invierno, pero es que la tierra estaba muy congelada. Pero cuando llegó la primavera y empezó a calentarse la tierra y empezó a llover, tuvimos que detener la obra porque mi concuño se dio cuenta, esta cimentación no va a servir. Y fue un dolor de cabeza enorme empezar a reforzar todo lo que habíamos empezado, porque hasta los camiones el trompo de concreto y los camiones de arena y de grava se hundían, una cosa increíble. Y pues eso iba a suceder también con la casa. Recuerden, Cristo dio la parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, soplaron vientos, dieron ímpetu contra esa casa, se cayó, fue grande su ruina, así es. Y entonces Pablo está diciendo, nosotros como creyentes somos árboles que necesitamos tener una raíz bien profunda. Allá en Puerto Vallarta a mí me admiraba mucho ver las palmeras cuando llegaban los huracanes, y por mucho que se doblaba la palmera no se caía. Increíble resistencia. Entonces, así como creyentes, nosotros también necesitamos buena raíz, necesitamos profundidad, y como edificios necesitamos buena cimentación. Y esto me han contado hermanos que son arquitectos y constructores. Mientras más alto el edificio hacia arriba, más profunda la cimentación hacia abajo. Pero dice Pablo, en amor. Y no recuerdo si ya les di esta tarea, pero esta es una expresión que hay que buscar en Efesios, en amor. O sea, este es el ambiente en donde la iglesia universal va a funcionar. No debe haber odio entre judío y gentil. No debe haber división entre creyentes. No debe haber desaveniencia.
debemos estar arraigados y cimentados en amor. Y ahora entonces dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, judíos y gentiles. Aquí tenemos a Pablo orando para que los efesios puedan entender algo del amor de Dios. Y él dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, usualmente hablamos de 3 dimensiones. Lo ancho, lo alto y lo largo. Pero aquí hay 4. Para mí, Pablo está como si fuera dentro de un cubo, que es el amor de Dios, el infinito amor de Dios. Y en ese cubo él mira hacia un lado y no divisa el horizonte. Y mira al otro lado y tampoco divisa el horizonte. O sea, esa es la anchura, infinito. Y entonces, la longitud. En este cubo él mira hacia adelante y en este vasto mar él no puede ver el horizonte. Y mira hacia atrás, igual, no puede ver el horizonte. Y entonces la profundidad, mira para abajo y no puede sondear lo profundo que es el amor de Dios. Y mira para arriba y tampoco puede dar con la altura. Entonces, Pablo está diciendo para que seáis capaces de comprender lo incomprensible. Es como una contradicción de términos, pero así hay tantas verdades de la vida cristiana. Estamos contemplando cosas que por toda la eternidad no vamos a poder completamente, plenamente entender. Pero él dice de conocer el amor de Cristo, y esta expresión aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Efesios 3, 2 Corintios 5 y en Romanos capítulo 8, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, no hay curso donde uno pueda decir, bueno, ya me recibí, honoris causa, tengo un diplomado en el amor de Cristo, ya me lo sé. No. Pablo dice, esto excede todo conocimiento, pero ¿para qué vamos a tratar de estudiar y comprender este tema? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, o llenos de la medida de la plenitud de Dios. O sea, en Cristo ya estamos completos, vamos a ver en Colosenses, pero experimentalmente en mi vida yo tengo que tratar de estudiar este tema lo más posible para aprender todo lo que puedo acerca del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y ahora viene la doxología. Y aquel, o sea, a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recuerden las riquezas de su gloria. Bueno, Pablo dice, el banco tiene reservas infinitas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, esta es la energía, obviamente el Espíritu Santo, que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia, este cuerpo místico que Dios está formando en esta dispensación y de la cual ustedes son parte y su servidor también, Pablo dice, esta iglesia existirá eternamente y servirá para glorificar a Dios por las edades, por los siglos de los siglos. O sea, la Iglesia Universal jamás cesará de existir. Será completada en el rapto, pero existirá eternamente. Entonces ahí está la oración del apóstol Pablo
por los Efesios, la segunda oración en la epístola, versículos 14 a 21.